Viernes, último viernes del mes de agosto, viernes 25. ¿Cómo se fue este mes volando? Extrañé las cometas, muy pocas cometas, hombre. Ese es otro deporte que ustedes... que nadie mira ya. Eso era nosotros cuando éramos pelados. ¿Pero si era un deporte o era un juego, Nacho? Era un juego. Algo de entretenimiento. Sí, entretenimiento. O es, yo sí vi un circuito de cometas. Creo. Sí, Nacho, y las hizo. vara de caña. ¿Usted qué está hablando si a usted no le tocó No. eso? A mí sí me tocaron, pero Duber nos ha contado acá incluso que hacía las cometas, que hacían parte de... que hacía las Sí, Jorge, claro, ¿usted no le enseñó a su hijo a hacer cometas? No le he enseñado, pero sí le he cometas. ¿Y usted sabe hacer engrudo? No, Nacho. Maicena y agua. Ahí sí no hay agua. La pone a hervir. Hasta que haga, sí, la pone a hervir y queda un masacote y eso le echan el papel ese de globo. Y queda. pégalo. Ah, bueno. ¿Verdad que, Eso Nacho? sí no me tocó a mí. Uno no le podía echar colbón porque el colbón era muy pesado. Y no rompía el llevaba. papel globo. No rompía. Oigan, qué bueno por los equipos. Cuente a ver. Nacho, sí. Nacional bien. volando, ahora sí ya. Nacio, no, volando no. Yo quiero ser realista y colocar los pies bien sobre la tierra porque el hecho de que Nacional sea el líder no quiere decir que esté bien. Nacional es el líder porque hay otros 19 equipos que no la pasan bien en el fútbol colombiano. Saco y ahí al Medellín y a las Águilas de Río Negro, que son los escoltas directos de Atlético Nacional y que justamente juegan hoy a las 8:20 de la noche en el Estadio Alberto Grisales de Río Negro. Ayer, Nacho, ganó Atlético Nacional 2-0 con una nómina muy alterna, con muchos juveniles, protagonista Perea, que marcó su tercer gol como profesional con tan solo 17 años, en septiembre cumplirá los 18, y Brian Palacios, que también tuvo una participación destacada. Sin embargo, chapaleando como sea, Nacional es el líder del fútbol profesional colombiano y hoy ese liderato puede variar, pero también con otro equipo antioqueño, ya sea Medellín o las Águilas de Río Negro, que consigan la victoria esta noche. Nacho, qué pena me le meto. Discrepo de José porque de todas maneras está jugando con un equipo alterno. Él mismo me lo dijo. O sea, si iba punteando con un equipo alterno, va bien. No, pero no va punteando con un equipo alterno. Ganó ayer con un equipo alterno. Bueno, ganó porque el ayer equipo con un equipo principal alterno. sufrió para ganarle a Jaguares, sufrió para ganarle a Bucaramanga y sufrió para ganarle al Huila. Pero ganó. No, es que eso no tiene objeción, es el líder. Pero que esté jugando bien, no está jugando bien. Claro que tiene una buena No, yo me prueba quedo- el yo me quedo- domingo, nunca, Nacho. nunca. El domingo. Usted- Después del domingo hablamos del partido. Yo de me Bogotá. quedo ahí como Bogotá, con muchos el domingo. pensamientos de los narradores deportivos. No va bien. Pues no es el super equipo, Nacho, pero de todas maneras hay que reconocer que es que la nómina de Nacional es livianita. Tan livianita que no le dio para seguir ascendiendo en Copa Libertadores. Pero para el torneo interno me parece que está bien. Eso. ¿Y entonces qué nos espera? Nacho, mire, para este fin de semana Medellín, como le comenté, juega hoy contra Águilas de Río Negro. El partido bravo va a ser el domingo frente a Millonarios. Nacional regresa al Estadio del Campín, donde no tiene muy buenos recuerdos por la final que recientemente perdió ante el equipo de Alberto Gamero. Y el día lunes el Medellín repite compromiso en casa frente al Boyacá Chicó. El cuadro poderoso, digamos que es uno de los que mejor ha venido trabajando la forma de juego, ha sido un poco más sólido en defensa. Ha tenido jugadores muy destacados en la parte ofensiva y esperará qué jugador de rentado local, Nacho, recibe la bendición del técnico Néstor Lorenzo, que para la próxima semana ya tenemos que tener lista de convocados de cara a ese primer duelo en Barranquilla. ¿Dónde hubo un incendio, Duber? ¿Fue hoy o ayer? Nacho, Hoy. en Itagüí, Sí, un incendio otra vez. en la madrugada realmente. Sí. 21 viviendas que resultaron completamente afectadas por cuenta de este incendio. Están investigando qué lo pudo haber originado. Lamentablemente murieron varias mascotas. Por fortuna no hubo personas pues lesionadas, pero sí varias mascotas allí perdieron la vida, unas gallinas, unos cerdos, unos gatos. 21 personas que quedaron damnificadas y que hoy pues el cuerpo de bomberos de allí del municipio de Itagüí con todos los organismos de emergencia se están evaluando qué fue lo que pasó y haciendo todo el censo respectivo para poder brindar las ayudas necesarias a estas personas que tuvieron que evacuar sus viviendas en la madrugada, fueron despertadas por sus vecinos, alertados porque el incendio comenzó a consumir las casas, se fue propagando y bueno, durante todo el día el cuerpo de bomberos estaba allí en el lugar. También, ¿cómo se dice eso? Regando el agua para evitar que algunos focos de calor que puedan quedar en el sitio reinicien y reaviven este incendio. Lamentable. Oiga, don Duber, en últimas, ¿qué pasó con los enfrentamientos? ¿Qué dijo la administración? Pues Nacho, eso es lo que todos quisiéramos saber, porque ayer yo ya hablaba del caso en Cáceres, bajo Cauca, y el ejército había emitido un comunicado donde decía que había encontrado una persona muerta, pero sin embargo, a hoy, a este momento, todavía no han entregado un balance oficial, porque se habla también de que son más personas las que han perdido la vida. Algunas organizaciones han denunciado que podrían ser 4 o 5 personas más las que han resultado muertas en estos enfrentamientos, pero el ejército dice que todavía no hay un balance oficial por cuenta de estos enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
Y siguen los operativos en Manrique. Sí, señor, en Manrique. 9 allanamientos que permitió allí la captura de 11 personas. Lo particular, Nacho, es que en estos operativos las autoridades lograron incautar 4 armas de largo alcance. Mire usted el armamento que tienen ya los grupos delincuenciales. Bueno, desde hace días se sabe que ya los grupos armados en la ciudad tienen este tipo de armamentos, armas largas. También un chaleco antibalas lograron allí incautar, proveedores y una gran cantidad de cartuchos que sirven, por supuesto, para esas armas. Dicen las autoridades que estas personas serán procesadas por concierto para delinquir, extorsión, y también se investiga si estarían vinculadas estas armas de fuego a algunos homicidios que se hayan cometido en la ciudad. Y sigue la inquietud en muchos ciudadanos y en muchas personas de Colombia y en muchos políticos. Si somos productores de petróleo, ¿por qué pagamos la gasolina a precios internacionales? ¿Acaso la tenemos que importar al 100%? Y vuelve y queda el ejemplo que siempre pongo. Es como tomar café a precios internacionales o comernos un banano a precios internacionales. Somos productores. No tiene sentido comer un aguacate a precios de... México, digamos, alguna cosa. No, precios internacionales, México es de productor Inglaterra, Madrid, a precio allá Estados que lo Unidos. traigamos. No tiene sentido, no tiene sentido, pero la gente está inquieta con esto, y además que fue muy agresivo el incremento, es desorbitante el incremento Despiadado, en el precio. Nacho. Sí, despiadado. Yo pensaría que es despiadado. Pues el presidente dijo que pues había que darle duro a los que tenían camionetas, pero nunca habló de los que tenían motocicletas, que es la gran mayoría en este país y que también dependen de eso. Motocicleta, motocarros, Los mototaxis. taxistas, los que trabajan con Pues, aplicaciones, los que hacen mensajería, los que hacen cantidad de cosas en sus vehículos. Pues se viene otra marcha frente a esto. Están convocando una nueva movilización, sí señor. Y sabe, Nacho, es algo paradójico porque quien la está convocando, un congresista, puntualmente JP Hernández, pues él no se ha declarado como un congresista de oposición, o su partido no es de oposición propiamente. Sin embargo, lo que viene ejerciendo o esa marcha, él la está diciendo puntualmente, es en contra del alza del combustible que se está presentando. En esas convocatorias que él está haciendo, él comenzó haciendo su llamado en la ciudad de Cali, ha viajado a Medellín, se dirigirá a Bucaramanga para terminar en Bogotá, para que el próximo lunes 28 de agosto salgan a las calles todos los conductores de cualquier tipo de vehículo, sea de transporte público, particular, transporte de carga, todos los conductores se unan en una movilización masiva en el que le exijan al gobierno nacional no más alza al combustible. Y ojo, Nacho, también están pidiendo algo puntual, y es que no vayan a tocar el precio que se tiene del ACPM. Recuerde usted que el ahora exministro de Transporte, Guillermo Reyes, en su momento había manifestado que no era el momento de subirlo, pues porque estaban en pleno momento electoral, que iban a esperar. Entonces, lo que se está pidiendo es que ni siquiera cuando pase el momento electoral, sino que no se toque el precio de la CPM. Así comienza ese video de invitación que está haciendo el concejal, congresista, mejor senador, conocido como JP Hernández, a la movilización. ¿Y estuvo en Medellín? Estuvo en Medellín, ¿Y no sí, lo señor. tuvimos aquí? No alcanzamos, Nacho, no alcanzamos. Bueno, Lo buscamos entonces mucho, invítelo, pero me no hace nos el favor. coincidió. Sí, claro, por Para la supuesto. semana entrante así sea virtual. Busquémoslo, claro ¿Qué que dijo? sí. Esto fue lo que dijo JP Hernández sobre la movilización. Acá estamos en Medellín, en Antioquia, invitándolos a todos para que salgamos este lunes 28 de agosto y le enviemos un mensaje contundente al gobierno. No más alza a la gasolina y por nada en el mundo vaya a tocar el ACPM. Vamos a movilizarnos el 28 en toda Colombia. Ojalá sean todos. Sí. Que nos apoyemos. Así es, no más alza al precio de la gasolina. Totalmente, estamos de acuerdo. Hola, ¿cómo está, hermano? ¿Bien o qué? Bueno, visitándolos acá en Medellín, invitándolos a la movilización, 28 de agosto. Nacho, si me permite, el señor JP Hernández, senador JP, parece que es un hombre coherente. Obviamente lo están destruyendo desde algunas bodegas. Se dice que bodegas le dan quizás durísimo, le dan están durísimo. trabajando desde el gobierno, desde algunos congresistas que trabajan en pro del gobierno, pero es una persona coherente, contrario, por ejemplo, al ministro de Gobierno, al ministro Velasco, que tenía una postura frente al tema del combustible mientras fue congresista y ahora hace parte del gobierno que más ha castigado, que más duro ha castigado en la historia el tema del precio del combustible en el país. Y es sorprendente porque es el ministro de Gobierno y tenía una postura radicalmente opuesta hasta hace 13, 14 meses. No entiende uno. No. Pues será por eso que es el ministro. Sí, probablemente por eso, y entre otras, pues, como el petróleo ligado a los precios internacionales. ¿Y cómo cierra el precio del dólar esta semana? Esta semana, Nacho, el dólar cerró con un leve aumento sobre el final de la jornada, porque al final de la jornada cerró a 4.130 pesos, se cotizó y abrió a 4.080, 4.080 que fue el mínimo también de la jornada.
el máximo fue 4.140, el promedio 4.117, pero parece ser que el dólar se ha por lo menos ubicado en esa franja de los 4.000, 4.100 pesos y ya lleva algunos días, Nacho, ubicado ahí sin grandes movimientos, afortunadamente. Que eso es lo principal, sobre todo para el sector productivo, Nacho, señor. Porque lo que más perjudica al sector productivo es la volatilidad en el tema de la tasa de cambio. Yo sé de personas que se pusieron a hacer apuestas a futuro porque el dólar estaba a 5.000, a hacer compras futuras con dólar de 5.000 y en este momento están pasando las duras y las maduras. Sobre todo sector automotriz. Están reventados con una cantidad de carros que compraron a ese precio porque pensaron que iba a seguir para 6.000. Y ya no les dio. Ya les va a tocar, dicen, a pérdida de tratar de salir de los inventarios. Pero esos son los concesionarios. Los fabricantes, no, qué pena, me compraste a eso, ahorita que yo no les voy a ayudar. Se están enredando y va a seguir colapsado la venta de vehículos nuevos. Eso le va a poner un freno a ese dinamismo y a tener tanto vehículo en la calle, pero se frenó por todos los lados, tanto la venta de usados como la venta de nuevos. Veremos. Nacho, se frenó la venta de nuevos, la venta de usados, la venta de vivienda, se frenó la economía, hay que ser realistas. Sí, hay que ser realistas. Se frenó la economía. De aquí a diciembre, acuérdese de mí que este año la economía no va a crecer el 1%. Gravísimo. Para Colombia será gravísimo eso. ¿Qué está pensando la gente en América Latina de la democracia? Nacho, y es una gráfica muy interesante que nos encontramos, créditos por supuesto a nuestros amigos de Statista que nos comparten esto. Mire, se realizó un estudio en el que querían preguntarle qué tan satisfechos se sentían con los procesos democráticos que se viven en los países latinoamericanos. Y mire, es por lo menos muy llamativo que no hay índices altos, es decir, de los más altos tal vez está el que se vive en Uruguay con un 59%, México la tiene en un 37%, pero de resto de los países, bueno, Salvador con un 64%, y Salvador es un dato particular sobre todo por el proceso que se está llevando a cabo en este momento político con Nayib Bukele, que aunque se ha hablado de cómo ha coartado ciertas libertades, no menos cierto es que su favorabilidad sigue estando por encima del 90% por los manejos que ha dado a las pandillas y a los mara. Colombia no se salva de ese análisis que se estaba haciendo, quedando con un 17% de favorabilidad sobre la opinión que se tiene de las democracias en el país. ¿Por debajo de Ecuador que Venezuela? Sí, señor. Ecuador siempre ha sido un país muy inestable políticamente. Es de esos países que tienen presidentes a diestra y siniestra. Y Perú también. Colombia es muy estable. Colombia no tumba presidentes. Los presidentes tumban a Colombia. Bueno, pensaría uno, ¿no? Pues, no sé. Y esas frases alarcónicas. Pero sabe que de falta de eso nos hemos ganado muy buena reputación a nivel mundial, Nacho. Sí, claro, una democracia muy estable. De la democracia firme de Latinoamérica. Muy eso es bueno y no tan bueno, porque cuando se tiene un gobernante muy malo, tener una democracia 4 tan años estable, es mucho. Y cuando uno 4 es años uno son bueno, eternos. 4 años son Cuando se tiene un buen gobernante. ¿Cuáles fueron eternos? Para mí fueron los 4 años de Samper, fueron eternos. De desgobierno. Sí. Fueron 4 años de desgobierno. Los de Pastrana para mí que me tocaron, bueno, me tocó vivirlos y sentirlos, también para mí fueron eternos los de Pastrana. Sí, ese proceso de paz tan fallido y todo lo que le pasó. Más, hoy estamos en esa época recrudecida la violencia. Siento por estos días que tengo déjà vus con los 98, 99. Con una diferencia, que en el gobierno de Pastrana fue que se lograron los recursos para el Plan Colombia, y se fortalecieron las fuerzas militares. Y eso en este periodo no se va a ver. No, en este periodo esa es la gran diferencia. Sí, es al revés. Va a ser al revés, por completo. Se van a fortalecer los ilegales. Correcto, los grupos. Esperemos que no, esperemos, apuntémosle a ese proceso de paz que quiere la paz total del presidente Petro. Hay que creerle, ojalá que le dé el vuelo. Muchos se atreven a decir que no, la cosa no pinta para nada en ese sentido, pero hay que creerlo porque es lo que anhelamos muchos colombianos, vivir en paz. Y sería lo que justifique realmente todo lo que está haciendo por cuenta del proceso, o todo lo que está pasando con los grupos ilegales. Sigamos con deportes, doctor Alarcón. Entonces, a ver, ¿usted cómo le apunta a ese duelo? ¿A cuál, Nacho? Al duelo por la punta de la tabla. Sí. Entre Águilas y el Deportivo Independiente Medellín. Vea, Nacho, el trabajo que ha hecho el profe Arias ha sido un trabajo serio. A mí me preguntaban los hinchas del Medellín qué tanto le creía el profe Arias. Y sabe, cuando hay un técnico con buenos números en diferentes equipos, hay que creerle. Ese señor aquí tuvo al Deportivo Cali, fue líder con el Deportivo Cali, ese Cali jugaba muy bueno. Tuvo al Independiente Santa Fe, fue líder del fútbol colombiano con Independiente Santa Fe y estuvo a un punto de meterse a la final. Llega el Deportivo Independiente Medellín, el rojo ha sido el líder. Si Medellín gana hoy, va a ser el líder del fútbol colombiano. Y de lo que he visto en estas 6 fechas, el equipo más ordenado para jugar,
con algo claro para atacar, con una secuencia sólida en el argumento futbolístico, el Deportivo Independiente Medellín. Me gusta mucho. Mientras que el equipo de Río Negro, Nacho, tiene a César Farías como técnico, ha tenido a Lucas González el semestre pasado, tuvo al técnico Leonel Álvarez y el equipo viene como un relojito suizo, funcionando, independientemente del técnico. Y yo le tengo que hacer el reconocimiento a la familia Salazar, que son los dueños del equipo, que no solamente invierten, saben cómo invertir, saben qué es lo que quieren. Y esos son los... A ver, lo que pasa es que Fernando Salazar también tiene sus salidas chifladas y eso le resta mucho al buen trabajo que él hace. Sin embargo, vale la pena reconocer que es un hombre que le gusta el fútbol, que invierte en el fútbol y que lo que uno espera de muchos equipos pequeños del fútbol colombiano es que tengan por lo menos la coherencia que tiene la familia Salazar para sacar el equipo adelante. Bueno, esperemos que nuestro equipo les vaya muy bien este año. Este ¿Le parece? Un título por ahí que se atraviesa cualquiera de los tres. Oiga, porque Miguelito ¿está triste usted por lo del equipo de James o qué? No, Nacho, sí. ¿Cuánto dura James allá? Nacho, eso depende de él. Eso depende de él. Ayer perdió Sao Paulo de Brasil por Copa Sudamericana 2-1. Iba perdiendo 2-0 cuando ingresó James y bueno, descontó con gol de Lucas Moura el equipo de Sao Paulo. La llave queda abierta para definirlo obviamente en Brasil. ¿Y cómo jugó James? Nacho, James no juega mal. Bueno. El problema de James es que pueda jugar, que se sienta cómodo o que no se sienta ofendido cuando no lo ponen a jugar. Pero Nacho, James no juega mal. Todavía tiene chispa, todavía tiene mucho. Eso sí, Nacho, le tengo el dato. Cuente. Está de primero en la lista de convocados de Néstor Lorenzo. No ha llegado a jugar los 90 minutos, no ha salido todavía la lista, no estoy chiviando aquí a nadie. Pero está en la lista de convocados de la Selección Colombia. Sí. Claro, lo único que necesitaba el técnico... Sí, claro. Habría que preguntarle la opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo ven convocar? ¿Se lo merece? ¿No se lo merece? ¿Deberíamos empezar a buscar nuevos talentos? ¿Pelados más organizados? Queda la duda, no me voy a meter ahí. Y nada raro, que me castigue la lengua. Lo convocan, juega y le va súper bien. Nada raro, pues esa es lo que es la ley del Morphy. Nacho, mire, pero tampoco es la razón de ser. ¿Usted sabe cuál es la mejor jugadora de la selección colombiana femenina? Linda. Yoreli Rincón. Y a Yoreli Rincón se hablan de vetos en la selección Colombia. Pero también al interior de la selección Colombia femenina se decía que no era un líder positivo, que era una líder tóxica. Se decía, no lo puedo confirmar. Sí. Sin embargo, sin estar en la selección echó para adelante. Y encontraron figuras como Linda Caicedo, como Catalina Usme, que pues venía también de ese proceso con ella. Es una jugadora brillante, pero por muchas otras razones que conocerán quienes no la convocan, no está en la selección y eso no le bajó la caña a la selección femenina. Y es la mejor jugadora que tenemos en el país. Óigame, doctor Alarcón, que usted va para México. ¿Prefirió México que Colombia? No, pero yo no. Yo pensé que usted iba ya a narrar los partidos del... Soy colombiano y me siento orgulloso de ser colombiano. No de quienes nos gobiernan, pero sí de ser colombiano. A ver, ¿quién prefirió México que Colombia? Julián Quiñones, Nacho. Sí me dijo que no tengo ni idea. ¿Quién? Julián Quiñones, jugador colombiano que llegó a jugar al fútbol mexicano, al América de México. Ya tiene más de 4 años militando en el fútbol de ese país. Nacho, y la gran duda era, hombre, ¿por qué no lo convoca usted que me está hablando de nuevos talentos? ¿Por qué no lo convoca el técnico de la Selección Colombia si es un hombre que la está rompiendo en la Liga Mexicana? No se ha convocado todavía a la Selección Colombia y la Federación Mexicana de Fútbol le hizo la oferta al jugador para que se nacionalice y naturalice mexicano y pueda ser convocado. La respuesta del jugador fue que sí. La decisión de él va a ser jugar con la Selección de México. Y Nacho, entendiendo que México iba a más mundiales que Colombia, porque ahorita Colombia sí se meterá casi a todos los mundiales y México igual, porque pues imagínense, con todos los que van, México tenía una competencia más liviana por jugar en la CONCACAF. Y la competencia se la apretó Canadá y Estados Unidos y Costa Rica cuando empezaron a jugar fútbol. Pero sí es mucho más factible que Julián Quiñones sea titular en la Selección de México que titular en la Selección Colombia. Y no se vayan a despegar del programa. Hoy tenemos un invitado que yo me le quito siempre el sombrero. Es el doctor Hugo Gallego. Para mí es una de las personas que más conoce todo este tema de la toxicología. Es toxicólogo. Y tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de descubrir la verdad del fentanilo, que todavía no hace mucha bulla, pero ya empezó a hacer estragos y Duber más adelante, antes de tener a nuestro invitado, nos va a contar por qué. Por ahora voy a cerrar con don José Gil y con doña Andrea, pero primero le digo a don José, ¿cómo, no había agua? ¿En dónde? Nacho, en el suroccidente del Valle de Aburrá, concretamente sur y centro-occidente del Valle de Aburrá, se presentó un daño, se quedaron 103.000 usuarios, estamos hablando de más de 300.000 personas sin el servicio de acueducto. Le propuse el tema, Nacho, porque está rodando por ahí un WhatsApp donde le están pidiendo a la gente que recoja agua, que porque el domingo les vuelven a cortar el servicio.
lo cual desde empresas públicas manifiestan es completamente falso. Y dicen que poco a poco se está restableciendo el servicio, todo lo que fueron los Simón Bolívar, Santa Gema, San Javier, todo ese sector, la América, algo de la América, se quedó sin el servicio, parte de Itagüí, concretamente los circuitos del Rincón, Rodeo, Altavista Sur Centro, Campos de Paz y Santa Gema, pero lo están restableciendo y dicen desde PM que no hay de qué preocuparse para el domingo. Bueno, óigame, doctor Alarcón, usted tiene una vuelta pendiente y don José Fernando Gil le va a decir hasta cuándo la puede hacer, porque usted me lo manifestó aquí en la mesa. ¿Sí o no? Claro, Nacho. Dígame. Él va a votar y puede registrar su cédula en el nuevo sitio de votación. Tiene viernes, sábado, lunes y martes hasta las 8 de la noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche, puestos de la registraduría, otros puntos móviles que tiene la registraduría para dicho efecto, y todo por la democracia. Estos cambios, eso es sobre todo para aquellas personas que han cambiado de residencia, algunos extranjeros que llevan 5 años en el país y no han definido bien su proceso, pero se verán reflejados. ¿Pero extranjeros que estén en el país o es...? Sí, que lleven 5 años. Pero que estén nacionalizados, sí, que estén, no que está aquí de paseo. Sí, no, los que estén paseando. Nuestra amiga María Guidé, por ejemplo, no podría votar, porque María Guidé... Todavía no tiene legalizado. Oiga, me parece increíble que María no tenga todavía para votar. Pues es que lo más de simpático, vaya pesable para que ella pueda sacar aquí un permiso de trabajo. Es muy difícil. Ni que fuera a Estados Unidos. Increíble. Sí, señor. Y para ustedes, los españoles que tienen las puertas abiertas, usted sabe que España es el país que tiene el pasaporte más universal del mundo, es el español. Sí. A mi papá lo metieron aquí en la cárcel. Un día mi papá trabajaba en un laboratorio farmacéutico y cogió para el nordeste. Y no sé si para el Cisneros lo paró la policía y le pidieron los documentos. En esa época no era una cédula, sino que era como una libretica esas del DA. ¿Se acuerdan cómo era la libretica? Esa era la cédula de extranjería. El hombre se la entregó al policía y el hombre de España. No, eso no existe en Colombia. Ese país, esa ciudad no existe. Usted es un mentiroso, esto es falso. Y para la cárcel se lo llevó. ¿Sí? Porque decía que había nacido en España. Así son las cosas de hace muchos años. En el país del Sagrado Corazón de pero Jesús. ¿y cuánto tiempo se No, quedó? hasta que llegó el comandante de la bomba, cómo lo meten al señor, ese es su cédula, ese es el documento, y ya ahí mismo lo liberaron. Pero estuvo, a ver, en cárcel no estuvo en Sí, en un calabozo de pueblo. Bueno. Porque sacó su cédula de extranjería, decía nacido en España, Bilbao, España, y por eso lo metieron a la cárcel, porque eso no existía aquí en Colombia, que eso era un documento falso. Donde hubiese dicho que nació en Madrid, España, sí, porque hay Madrid con Dinamarca. Entonces, hubiera goleado con eso. De pronto, sí. Pero eso le pasó por ser español. De hecho, lo regañaba mucho porque mi papá no hablaba de la billetera. Algún día nos paró la policía. Yo estaba muy niño, íbamos en el carro, en un Volkswagen de esos escarabajos. Nos paró la policía y mi papá le dijo, uy, qué pena, se me quedó la cartera. Y el policía se quedó en la cartera. Sí, pensando en la cartera de la mujer. Sí, pensando en las cosas de la vida. Hábleme del caso de Álvaro Uribe, que tanto da, tanta noticia, eso va y viene. Es una historia larga, porque lo voy a contar. Resulta que hay una ex senadora del partido de la U, puntualmente Zulema Jatín, que ella está enfrentando procesos por lo que se ha denominado en Colombia la parapolítica. Para que quedara en libertad, ella tuvo ciertos condicionamientos. Uno de ellos es que aportara al esclarecimiento de la verdad participando de la JEP, de la Justicia o la Jurisdicción Mejor Especial para la Paz. En las declaraciones que ella ha dado, según uno de los medios de comunicación radiales, la W puntualmente, pues Jatín habría reconocido no solo que sí tuvo encuentros o que tenía vínculos mejor con movimientos paramilitares colombianos, sino que además ella había hecho conocer esto del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y que en ese momento que estaban en una campaña electoral, ella le hizo saber que habían restricciones y se estaban presentando actos de violencia en el departamento de Córdoba que estarían siendo generados por estos grupos paramilitares. Lo que ella dice es que en su momento Álvaro Uribe Vélez le recomendó que no confesara esto o que no empezara una investigación si no tenía unas pruebas que pudieran demostrar lo que ella estaba argumentando. Ahora, se está viendo salpicado el expresidente de la República primero, pues por decirle a ella que, o por de cierta manera encubrir lo que estaba conociendo se podría estar presentando por los paramilitares. Y segundo, porque ella sostiene que sí se dieron encuentros entre el expresidente y grupos paramilitares. Escuchemos primero cuáles son las declaraciones que tiene el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre esas reuniones con posibles grupos paramilitares. Y escucharíamos entonces más adelante lo que él tuvo para decir sobre el encuentro con ella. Mire,
Le voy a leer un extracto de lo que decía Hatín. Simplemente orientó la conversación a que si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William, que no iba a corroborar nada y que sería mejor que no dijera nada. Fueron las palabras que manifestó Hatín ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y por lo que Álvaro Uribe Vélez ha dicho, demandará a Zulema Hatín precisamente por las declaraciones, Nacho. Así quedó la cosa. Qué película nunca acabará, pero una película bien larga la que tenemos ahí. Voy a cerrar con usted. Hábleme de Bolso Grande, ¿o qué es? Es una nota muy bonita, Nacho, que tenemos guardada ya varios tiempo acá en el canal, pero que la queríamos hacer de corazón para que la pudieran disfrutar. Durante Feria de Flores nos encontramos un emprendimiento, nos encontramos un recurso muy creativo, una familia muy bonita que diseñó, Nacho, el bolso hexagonal manos libres más grande de Colombia. Y salieron a lucirlo. Conocimos la historia de este emprendimiento, de cómo se les ocurrió hacer este bolso, y pues aquí en Nos Cogió la Noche queremos cambiar un poquito como la movida siempre política y mostrarles unas notas un poquito más coloridas, y este fue el resultado de ese bolso. Es el bolso manos libre en forma hexagonal más grande del mundo. Después de consultar pues como todas estas nuevas tecnologías, ChatGPT, todas estas cosas, nos dimos cuenta que en mano libre de forma hexagonal este era único. Participaron directamente 25 personas, que es los que estamos directamente dentro de la empresa. Pero indirectamente nosotros manejamos una cadena de distribución que son aproximadamente 2.300 familias. Entonces también como a raíz de lo que todas estas personas nos aportaban o nos escribían, porque digamos que fue como un secreto a voces dentro de nuestros mismos clientes. Esta es la historia de una creativa emprendedora paisa, cuyo amor por los bolsos la llevó a pensar en grande. Les tengo que compartir una historia muy especial, y es que realmente yo soy diseñadora empírica. Yo no pasé por la universidad, pero sí por la universidad de la vida, porque pues en el momento en que pude hacer la universidad no teníamos la forma de hacerlo. Pero una motivación muy grande que fueron mis hijos para llegar a este momento en que estamos hoy en día. Y para nuestra emprendedora, ¿cuál sería el bolso ideal? Primero, que tenga cierre, porque pues ustedes saben que tenemos un tema de seguridad y eso es súper clave, que el bolso tenga cierre, que tenga bolsillo en la parte de atrás, porque siempre necesitamos tener a la mano el pasaje, la cívica, el celular, pero que vaya de manera segura. En el caso de las tiras del bolso, que las tiras sean anchas para que no vayan a tallar en la parte del hombro. Adicional, que tenga bolsillos internos, porque siempre nos gusta tener separado, que aquí puedo meter el celular, que aquí meto estas otras cosas personales. Y aparte de todo eso, que es muy importante, que el bolso tenga muy buena base, porque a veces tú ves bolsos muy divinos, pero resulta de que la base es súper chiquitica, entonces por más alto que sea, no te cabe absolutamente nada. Y de poder usar el bolso más grande de Colombia, ¿qué sería lo que llevaría nuestra emprendedora? Yo llevaría, pues lo primero, la cosmetiquera, la billetera, mi esposo, los niños, todo. Yo creo que muchos estarán pensando, ese es el bolso que X persona necesita. Continuamos en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia. Vamos a tratar de ser lo más didáctico posibles ante esta gran amenaza que, digo yo, dentro de muy poco será muy fuerte en Colombia y en el resto del mundo. Doctor Hugo Gallego, bienvenido, ¿cómo me le va? Cordial saludo, muchísimas gracias y muy complacido de estar con ustedes de nuevo. El tema invitado hoy es el fentanilo. Es un producto que nace por allá en los años 50, específicamente en Bélgica. Es muy similar a la morfina, 50 veces más fuerte que la heroína, a la que yo le tengo pánico después de haber leído algún libro hace muchos años. 100 veces más fuerte que la morfina, y la morfina se la aplican a muchos pacientes terminales con cárcel, claro, pero bien suministrada bajo una supervisión médica. ¿Qué produce el fentanilo? Desentendimiento, sedación, aletargamiento, sensación de bienestar, genera además euforia, felicidad extrema y confusión.
es la droga que está generando ahora muchas noticias, sobre todo en algunas ciudades de Estados Unidos. Filadelfia, San Francisco, ya por es ejemplo. se llama la droga de los zombies. Y vamos a tratar de ir entendiendo todo esto aquí con nuestro invitado. Pero ya llegó a Medellín y ya tuvimos 2 casos, Duber. Sí, Nacho, mire, pues hoy esa ha sido la noticia del día precisamente porque la clínica Soma pues confirmó que 2 personas han sido atendidas precisamente por haber consumido esta sustancia. Una, al parecer, sin saberlo, que consumió Tusi, y la denuncia que se ha venido haciendo es que este producto fentanilo ha estado siendo mezclado con otras sustancias alucinógenas, y la otra sí fue una persona que lo buscó y pues que ingirió, bueno, ¿eso qué? Se ingiere, se aplica. No, pero no, suéltela, ahorita lo vamos a meter. Sí, es que no sé. Consumió. Que consumió. Sí, no sé. Se inhaló el fentanilo. Entonces, la preocupación, Nacho, es esa, porque no solamente acá en Colombia, como que somos tan creativos, ya llegó, y el pasado mes de julio, recuerde, la noticia también fue que en Medellín habían incautado 300 ampollas de este fentanilo, sino que ya lo están mezclando con otros productos. Usted que está en su casa, y aquí los que están en la mesa, imaginen 10 o 15 granitos de sal. Eso no es nada. 15 granitos de sal, eso no es nada. Eso es más o menos 2 miligramos de fentanilo. Y eso es letal. 2 miligramos son letales. Doctor Hugo Gallego, me complace tenerlo. Yo, como siempre, usted es una de las personas que más ha tratado y más conoce de este tema en nuestro país. Yo quisiera arrancar como retomando un poco todo lo que hemos hablado aquí. Usted siempre nos ha dicho, para uno llegar a ser consumidor de todos estos productos, porque son varias, opioides o sintéticos, o hay una gran cantidad de ramas, pues un fumador está cerquita de caer, una persona que tome licor puede dar ese segundo paso. Más o menos, ¿cómo es la secuencia? Para llegar a lo del fentanilo. Pues sí, dígame cómo. O para llegar al consumo. Para llegar al consumo. Bueno, se están dando muchas razones. En general, cuando están muy adolescentes, los muchachos, en fin, los empiezan a invitar como por curiosidad a probar determinadas presentaciones de sustancias. Le voy a poner un ejemplo, y están dándose ya casos, y es algo como muy nuevo y muy reciente. Gomitas de marihuana. ¿Listo? Entonces la están presentando a los niños en los colegios y en la calle. Y entonces ya estamos teniendo casos de intoxicaciones de los jóvenes y de los niños de 8, 9, 10 años con gomitas de marihuana. Entonces empieza la curiosidad en ciertos productos. Mire, el popper, por ejemplo, también es de los primeros que presentan en ciertas edades. Sí. Empiezan también entonces con el cigarrillo, con los vapeadores. Ahora tenemos también con los vapeadores los más jovencitos. Estamos con eso. Y detrás de eso entonces viene como una escalada. Porque, por ejemplo, a los vapeadores les están agregando primero sin nicotina, después con nicotina, ya después con concentrados de cannabis. Y ahí vamos. Están apareciendo ya en mezclas con otras sustancias, incluso adulteración. Ya hay un mercado de adulterado de vapeadores. Listo. Entonces ahí van. Entonces empiezan luego con la experimentación de otras, como por ejemplo la marihuana, por todo lo que se ha conversado y debatido, en fin, porque dicen que es que la pueden controlar, que es natural, etcétera, etcétera. Y después vienen los estereotipos, la parafernalia de ciertas fiestas o ciertas rumbas para empezar a abrirle el campo, entonces al licor, al perico, al tusi y todas estas cosas. O sea, va escalando de esa manera. ¿Qué me lleva a experimentar? ¿El cerebro o el cuerpo? ¿Me lo pide el cuerpo o es un reto mental? Vea, no lo pide el cuerpo, es más es como ese reto que le están haciendo a las personas. Y lo que les digo, yo lo trabajo mucho en mis conferencias, los imaginarios colectivos de los grupos de los muchachos. O sea, en el imaginario colectivo es, en este parche nos fumamos un baretico entre 6 o 10. Sí. En este parche vapeamos, o en este parche nos emborrachamos, por ejemplo. Pero el cuerpo no empieza a pedir un producto de mayor acción. Pero ya cuando ha empezado el consumo. Por ejemplo, listo. Si un muchacho... O sea, ya cayeron, comieron gomitas. Ojo, José, con las gomitas de su hijo, ojo todos aquí. Sí, y hay que hacer la advertencia, por ejemplo, a los colegios. Pero además porque es hasta lo más de bueno, pero tiene el venenito ahí metido. Y son muy llamativas. Son las gomitas. Son de colores, muy bonitas, muy llamativas, entonces les pueden
ofrecer inocentemente en el sentido de regalárselas o vendérselas. Ustedes ven que en los colegios hay los emprendimientos de los que venden un bombombún, de los que venden tal cual, y de igual Y manera... ahí pues, tengo un potencial cliente a futuro, que lo introduje en el mundo de la Entonces, quienes empiezan con eso, entonces ya empiezan o a escalar la misma dosis, a o crecer. sea, la misma sustancia. Como el perdón, que para fuma un cigarrillo, empieza con 1 o 2 al día y termina fumándose el paquete. Porque Exacto. el cuerpo Entonces, cada vez le con pide más marihuana nicotina. pasa lo mismo, con el licor pasa lo mismo. Y si no, empieza a escalar a otra sustancia. O empiezan, como están haciendo ahora, es a jugar con los efectos de las sustancias. ¿Qué es? Si yo estoy de pronto muy dormido, entonces me tomo un estimulante para despertarme. Por ejemplo, les voy a decir, hay un estereotipo que se está utilizando mucho y nada más esta semana hablaba yo con el dueño de una discoteca. Me decía, hombre, vea, ya no estamos vendiendo tanto licor, sino que estamos vendiendo, van los dealers de Tusi y vendemos energizantes y agua. Y estamos vendiendo más eso que el mismo licor, porque esa es la parafernalia de determinadas fiestas. Es poner el Tusi en la mesa, el energizante y el agüita. Entonces el Tusi lo relaja, tal, les da sueñito, entonces el energizante. Y así se la van pasando 6, 8, 10, 12 horas, 14, 2 días. Entonces miren que es lo que les digo, se va haciendo cierto ambiente. Entonces van escalando en esos entornos y van haciendo las mezclas y van experimentando, porque lo otro es que quieren sentir también. Cuando ya no sienten el efecto de traba o el efecto tal, o aumentan la dosis o se cambian a otro. Entonces ahí es donde le abren el campo o el espacio a probar otro tipo de sustancias. Sigamos con ese paso. Bueno. Y entonces. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que empiezan, dentro de los narcotraficantes, empiezan a averiguar y a explorar otras sustancias. Y encuentran, por ejemplo, que el fentanilo es de los opiáceos. Ya opiáceos en la calle están la heroína y, por ejemplo, los analgésicos, que fue una alerta que lanzaron en Estados Unidos, la lanzó el anterior presidente, como en el 2015-16. Donald Trump la lanzó por la cantidad de adicción a analgésicos que, mire, estaban atracando las farmacias para robarse los analgésicos, por ejemplo. Sí, y entonces de los opiáceos que estaban en la calle estaban los analgésicos en pastillas, en jarabes, ¿listo? Bueno, y la heroína. Sucede que nosotros aquí copiamos hace años, y también en los jóvenes, copiamos una cosa que es una mezcla, lo llaman el lean, que es la mezcla de una gaseosa con jarabes para la tos. Y los muchachos lo estaban llevando en los termitos para los colegios. Entonces lo de que estaban encontrando trabajito, en fin. Ahora cuando mencionaste el fentanilo, que da euforia, da el jarabe con esta cosa también da una euforia inicial y después un sueño y se están quedando dormidos allá. Teníamos eso. Entonces ya ahora está apareciendo un opiáceo más fuerte, u opioide más fuerte, que es el fentanilo. O sea, es más concentrado y más potente. ¿Y por qué no le explicamos uno no explica a todos los de la mesa? Porque yo a mí me quedo un poco perdido qué es un opiáceo o qué otras variedades hay. Bueno, ¿Sí me entiende? Porque entonces la cocaína es un opiáceo. No. Ah, bueno, entonces para que nos explique porque me quedo sin entender esa Entonces le voy a decir, mire, aquí a ustedes han oído y hace años lo vieron y nosotros aquí estuvimos con unas campañas interesantes desde el gobierno de combatir los cultivos de amapola. Sí. Entonces de la amapola salen los opiáceos. El principal es la morfina. Entonces la morfina sale directamente de ahí. Sí. También la codeína, que es para la tos, sale de ahí. Y ya de esos empiezan con procesos químicos a sacar, por ejemplo, la heroína. La heroína es diacetilmorfina. Es con otras moléculas adicionales potencian el efecto de la morfina. Entonces la heroína es una morfina semisintética. Entonces todo eso sale de la amapola. Sale de la amapola. Wow, qué planta Y tan- ya ahorita lo que han hecho es sintetizar en laboratorio, ya completamente ya no naturales. Entonces, opiáceos los llaman a los que salen directamente de la amapola. Y los opioides son los semisintéticos o los sintéticos, que no tienen que ver nada con la planta, pero que actúan de manera similar. Y vienen del laboratorio. Y esos Muy bien. vienen del ¿Dónde, laboratorio. ¿En qué grupo está la marihuana? La marihuana está en el grupo de los cannabinoides. Ese es Muy un bien. grupo Entonces, aparte. ¿En qué grupo está el tusi, la cocaína? La heroína. No, la heroína sí no, es de opiáceos. Opiáceos, sí, o no. opioides. No, pero el tusi y todos esos No, que usted el me- tusi es una mezcla, es que ahí es donde está. Vea,
Por eso vamos a estar, y ahora cuando leías, Duber, la noticia, o dar la noticia de que una persona llegó y compró Tusi y sucede que le dieron fue fentanilo. El Tusi, para que, yo creo que vaquemos el mensaje, el Tusi era un polvo rosado y lo único que tiene de común es rosado, porque el resto de los componentes es una mezcla de diferentes cosas. Acá, mire, yo les voy a decir como algo bastante interesante, como ya ese Tusi lo producen en las casas, sí. Hay un poco de gente que se ha vuelto productora de ello, empiezan cada uno como a modificar la fórmula. Entonces, ¿qué le agregan? Le agregan, por ejemplo, le agregan heroína, le agregan ketamina, le agregan metanfetamina, le agregan levamisol, o sea, un poco de cosas que son antiparasitarios veterinarios, le agregan estimulantes, le agregan cafeína, lidocaína. Entonces, lo único común del Tusi es el color rosado, pero el componente como tal, y aquí ya se ha estudiado las incautaciones que se han encontrado componentes diferentes. Yo en mi consulta he tenido 2 productores de Tusi y les pregunto, me dicen, no, yo al mío le echo tal, tal y tal, y el otro dice, no, yo al mío le echo tal, tal. Entonces, yo por eso quiero decirles a ustedes que el Tusi no es una sustancia, perfecto, es una mezcla de sustancias adulteradas. ¿Lo mismo sería la cocaína o a qué familia bueno, no, la cocaína? La cocaína es una sustancia del grupo de los estimulantes, porque alerta, despierta, acelera. Es del grupo de los estimulantes. Entonces tenemos estimulantes. Entonces, nosotros tenemos estimulantes y depresores. Por ejemplo, depresor, el alcohol. Entonces, estimulante, la cocaína. Las anfetaminas. ¿Listo? Que eran las que utilizaban para adelgazar y para el déficit de atención, la Ritalina y todo eso. Bueno. Hay grupos específicos como alucinógenos. Por ejemplo, el Tusi se ha tratado más de colocar en alucinógenos porque en Colombia está teniendo como más constante, uno de los componentes es la ketamina, que es un anestésico disociativo y pone más como a alucinar a la persona, alteraciones de pensamiento, de la sensación del cuerpo, etc. Entonces lo colocan más ahí. Pero de los alucinógenos, por ejemplo, está el LSD, de los alucinógenos está la ayahuasca o yagé, está también la escopolamina, están en alucinógenos. La psilocibina, que está tan de moda que para terapias de hongos y yo no sé qué, también está en el grupo de alucinógenos. Y hay unos grupos ya aparte, por ejemplo, la marihuana no se clasifica en ninguno de esos grupos. ¿Por qué? Porque la marihuana tiene efectos estimulantes, tiene efectos depresores y también puede tener efectos alucinógenos, dependiendo de las cantidades y los momentos en que la ponen a la cosa. Déjeme la última preguntita aquí. ¿Todo lo que usted nos acaba de hablar es adictivo? ¿O no todo es adictivo? Potencialmente. Bueno. Potencialmente, porque ya son también condiciones propias de la persona. O sea, porque teóricamente hay unas que no deberían dar adicción, pero en la práctica uno le llega a las personas adicción. La marihuana, por ejemplo. ¿Cuáles no deberían dar adicción? Por ejemplo, le voy a poner el popper, que a los pelados les venden la idea de que el popper es un estimulante sexual, que empiezan a inhalar popper. Y entonces en internet dicen, no es alucinógeno, no. El LSD en internet dice, nunca causa adicción, no es que. Y pregúntenme si yo he recibido los pacientes adictos a él. Terminan consumiendo popper diario, se les daña la parte de salud, condición física, mental y todo eso. Muy bien, José. ¿Todos esos productos son de fácil adquisición? En general, sí. En general son de muy fácil adquisición. Bueno, ¿Y son económicos o costosos? ¿Son muy costosos? Bueno, han ido bajando de precio. Inicialmente eran muy costosos, como cuando la heroína llegó, era carísima. Mire, yo creo que yo atendí al primer paciente con un síndrome de abstinencia de heroína porque un muchacho que vino de Estados Unidos hace 28 años. Era un muchacho vino hace 28 años y en Colombia no había heroína, en Medellín no había. Entonces él buscó y no encontró, y es un síndrome de abstinencia. ¿Sí? Y en esa época, cuando empezaron los primeros casos, que fue cuando fuéramos llegando al 2000, que empezaron a aparecer los primeros casos, la heroína era carísima. Y ya ahorita la heroína, el punto de heroína es baratísimo. Consiguen un punto de heroína en 10.000 pesos, 12.000 pesos. El éxtasis y los derivados de éxtasis, cuando llegaron, cada pastilla era 150.000 pesos, cada pastilla. Y ha ido bajando de precio. Entonces ya consiguen éxtasis de buena calidad, digamos, o sea, anfetamina o metanfetamina en 30, 40, 50.000 pesos. Y la pregunta de José me parece muy válida complementarla. ¿Son muy costosos y son fáciles de hacer? Bueno, fáciles de hacer, les voy a decir. Es que por eso le digo que es que la gente es muy curiosa. Hay métodos, hay tutoriales en YouTube para producir el LSD, para producir éxtasis, para producir
TUSI, pero le digo, ya los hay. O sea, y entonces son muy fáciles y con métodos caseros. Por eso es que se han ido ya para las casas la producción de algunos de esos productos. Por ejemplo, mire, primero esas metanfetaminas, les voy a decir cómo era. Los narcotraficantes colombianos mandaban la cocaína para Europa y los europeos les pagaban con el principio activo, o sea, con las metanfetaminas. O sea, el éxtasis primero y los derivados de éxtasis venían era de Europa. Mandaban el polvito de ellos de allá y aquí lo tableteaban. Una de las cosas que empezó a encontrar la policía fue laboratorios clandestinos de tableteo de pastillas, porque llegaba en polvito y cogían las prensitas para hacer las pastillas. Y los diferentes diseños, que primero eran muy atractivas porque salían con diseños de Volkswagen, de Calvin Klein, de no sé qué. Entonces dicen, vea, llegaron las Touch, las Calvin Klein, las no sé qué. O sea, los diseñaban aquí, o sea, aquí lo tableteaban. Así fue al principio. Pero ya después aprendieron y con esos métodos ya empezaron a producirlas acá. Incluso a través, ¿sabe qué? A partir de algunos componentes de jarabes para la tos. Entonces lo que usted está diciendo... De jarabes antigripales. Y ya nos vamos a meter en el tema del fentanilo. Lo que usted está diciendo es muy preocupante, porque entonces yo me puedo volver adicto, tener una adicción y yo mismo producir mi producto. Voy y compro un jarabe, voy y compro esto, llego a la casa, lo meto en el microondas, no sé cómo es, y lo consumo. Para allá va esto. Sí, es que por eso es que hay tanto productor de TUSI y son fórmulas tan diferentes. Mire, muchos de los productores de TUSI están vendiendo, pero también son adictos. Porque por eso es que lo estoy atendiendo. Que no hay dos. Sí, es que claro. Estoy adicto al TUSI, pero yo produzco el mismo mío, me dicen, por ejemplo, y se vuelven adictos. Algo preocupante que no se había visto con ese TUSI. Las perforaciones de fosas nasales que se había visto solo con cocaína. Ahora, con esa adicción tan tenaz que tienen con el TUSI, estoy viendo ya perforaciones nasales severas como se veían era solo con cocaína. Después de esta pausa vamos a hablar qué es el fentanilo. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Doctor Hugo Gallego, entremos en la forma. Ahora sí, ¿qué es el fentanilo? Hombre, el fentanilo entonces, como mencionábamos ahora, es un opioide, o sea, es un opiáceo sintético, que es un medicamento que tiene propiedades analgésicas. O sea, es muy buen analgésico para quitar el dolor, es sedante. Entonces nosotros lo utilizamos en medicina, nosotros lo utilizamos todos los días y todo el tiempo en cirugía, para inducción de anestesia, para colocación durante la anestesia o en el posoperatorio inmediato para los dolores postquirúrgicos. Cuando hay pacientes en cuidados intensivos y necesitamos tenerlos sedaditos y sin dolor, les utilizamos el fentanilo. O sea, el uso para el cual salió, cuando le diste ahora lo del 1950, salió como medicamento para uso médico y nosotros lo seguimos utilizando. ¿De qué forma? Ampollas, en ampolla. Intravenoso. Inyección. Ahí. O sea, es líquido en ampolla. Exacto. Y se da una dosificación, me imagino. Y lo manejamos solo intrahospitalariamente. Nosotros nunca mandamos un paciente con fentanilo para la casa. Pues nunca. Doctor, entonces, si es en ampolla, y como lo veíamos en la incautación que hizo acá en Medellín, el tema del TUSI, ¿cómo es esa mezcla? Lo que pasa es que, mire, ahora mencionó también Nacho algo, y es, cogen y la fase líquida del fentanilo, o sea, vaporizan la ampolla, o sea, al baño María, la vaporizan y queda el polvo, entonces queda el principio activo de la sustancia, entonces queda el fentanilo en polvo, entonces ya lo agregan al TUSI, lo agregan a la cocaína. Quiero hacer un paréntesis antes de que me olvide, que es que ya mencionaste los dos casos de Medellín, pero el año pasado, en Buenos Aires, Argentina, 23 personas muertas que consumieron aparentemente cocaína y lo que encontraron era que la cocaína tenía un carfentanilo, o sea, un fentanilo potencializado. Y hubo una cantidad de intoxicaciones, pero 23 personas fallecieron. Por lo que yo leí ahorita, que 2 miligramos son mortales. Pues que es muy potente, por eso te digo, es que es muchísimo más potente. Incluso ahora que leías que es 100 veces más potente que la morfina, se ha visto que la afinidad que tiene por el receptor lo puede llevar
a que sea hasta 400 veces más potente que la morfina. Ahí van a ir viendo ustedes imágenes de los famosos zombies que están muy virales en el mundo. En la actualidad, digamos, ¿cuándo empieza a verse ya consumo de esto en la calle? Ahora es en Estados Unidos, no sé qué, ¿cuándo se empieza ya a ver como consumo de personas adictas? Lo que pasa es que hay que ir como a esas subculturas o a esos subgrupos para verlo. Que ya aquí en Medellín ya se habla también del Bronx en Medellín, sí, en donde se ven las personas que consumen diferentes sustancias. Y allá llega el proveedor a ofrecerles esta nueva alternativa. Exactamente. ¿Cómo se consume esto? Los consumos actualmente en este momento son vía inhalatoria, o sea, inhalados. Por eso lo confunden. O sea, por eso pueden adulterar el tucio, pueden adulterar la cocaína, porque en general la cocaína y el tucio que se utilizan en el común de las personas es inhalado. Aunque pueden también, por ejemplo, hay tusi que lo pueden empastillar o consumirlo como consumía primero el éxtasis o como han consumido. Doctor Hugo, pero dígame una cosa. Usted ahorita nos hablaba, los medicamentos se utilizan ampolla, intravenoso. Ustedes nivelan ahí la dosis. Claro. ¿Cómo hace para actuar esto de forma... cuando yo lo aspiro, inhalada. O sea, sí, inhalada, porque la heroína también la vuelven líquida y se la inyectan, ¿sí o no? Pero aquí también inhalan heroína. ¿Y eso por qué el cuerpo, cómo afecta? No entiendo, los pulmones se absorbe, es que mire, las mucosas les voy a decir, lo que es la mucosa de la nariz, la mucosa de la boca, mire, por ejemplo, el papelito que es el LSD lo colocan aquí en el ojo y al humedecerse se absorbe. Entonces las mucosas en general, por tener tanta irrigación, tanta circulación, absorben muy fácilmente. Entonces al utilizar la mucosa nasal, se absorben muy fácilmente todas estas sustancias. Entonces por eso lo utilizan. Claro que se demora, les puedo decir, se demora para absorberse y pueden seguir actuando, porque a mí, por ejemplo, hay pacientes que llego y le reviso la nariz, y doctora, hace una semana que no, y yo, pero todavía está rosado. O sea, se les absorbe una parte y ahí queda la otra. Ayer nada más veía uno, me decía, doctor, le juro que el viernes pasado fue la última vez. Y yo, pero mira, que todavía tenemos, o sea, se le absorbió una parte y todavía ahí tiene resticos. ¿Cómo actúa eso en el cuerpo? Entonces entra en nuestro sistema sanguíneo o a dónde entra y qué hace. O al cerebro. No, es que mire, acuérdense, el órgano blanco de las sustancias psicoactivas es el cerebro, porque las personas utilizan eso es para trabarse, no es para que le acelere el corazón, ni para que el hígado se le inflame, no, es para que le dé efecto en el cerebro. O sea, por lo que les decía, alteraciones de la percepción, sentir más fuerte el organismo, más alerta, más conectados con el ambiente, o simplemente, por ejemplo, como están mostrando ustedes los videos ahí, la persona estar como más relajada, como en cámara lenta, ellos quieren ese efecto en el cerebro. Veamos las imágenes de esta. ¿Por qué se desdoblan? ¿Por qué se doblan? Esas posiciones dobladas. La parte, mire, los opiáceos, les voy a decir, son depresores del sistema nervioso central. Entonces, como se deprimen, da una euforia inicial, como sentir lo máximo, sentir el máximo placer, da placer, y después les da el efecto depresor. Entonces se tratan de doblar, se van tratando de quedar Pero dormidos. les duerme el cuerpo, o sea, hay algo que les haga imposible pararse, o es que buscando estas imágenes... Pero no es que sea imposible parar, sino que lo relaja tanto que ellos están en un relax que se dejan como ir, pero es porque lo están disfrutando. O sea, ellos tienen, fuera de que tuvieron el placer, sienten el relax de todo el cuerpo. Mire, ¿sé cuál es el peligro? El peligro con el consumo de opiáceos en general es que eso lo relaja tanto que ellos se dejan ir y les puede dar una depresión respiratoria y un paro. Ya. Sí, es por eso, porque el efecto para ellos es de relajación, completamente. Sí. Pero y a propósito de lo que le preguntan ellos, frente a esa imagen que uno ve mucho, que es que se va la cabeza para el frente y queda como la cadera levantada, ¿eso es por qué? Pues precisamente es lo que les digo, es que uno cuando está relajado, uno trata de, que es lo último que uno mantiene. Como de acostarse, ¿no? Se pueden pero siguen parados, pero con la siguen cabeza. parados, pero es se como un recuestan a estado- veces, se recuestan contra los muros también. Guardando las diferencias, pero es como un estado de alicoramiento máximo, es una borrachera. O sea, el borracho no camina plenamente. No, pero yo creo que un borracho no es capaz de quedarse en esa posición. Es que la que posición se la- quedan, la como hemos media. visto. Son así, se quedan así, quedan. lo hago así, se quedan así. Un borracho no se queda ahí, se va porque No, se se va, marea, ¿sí o no? No, y Se quien cae. está Un borracho no hace- sentado pero también uno está ve esos frente al videos piso. que los hemos visto y se quedan ahí sostenidos mucho tiempo. ¿Por qué? Vea, es que es lo que les digo, es que el estado el estado de relajación y de depresión va como aumentando y avanzando, entonces ellos van sintiendo un placer, una cosa, y se van dejando ir.
como desgonzarse, se desgonzan. ¿Quién Es eso. prueba esta droga, el fentanilo, se queda ahí? Se puede quedar, sí. Porque es que, mire, como cuando decían con la heroína, que es que si la probaba la primera vez el 95% volvían adictos. Con el fentanilo es lo mismo en ese sentido, que los opiáceos como sustancia son los más adictivos en el mundo. ¿Cuánto dura el efecto? Excelente. El efecto de fentanil en general es un efecto corto. Dura 3 o 4 horas a lo máximo. ¿Corto? ¿Le parece corto? Vea, 4 les horas voy- uno tirado por ahí. Pero lo que pasa es que depende de la mezcla que tengan, les voy a decir. O sea, si uno utilizara un fentanilo, por ejemplo, una dosis de fentanilo única, pues el efecto podría pasar más rápido, por ahí en unas 2 horas más o menos. Pero como le mezclan otras sustancias, mire, tiene mezcla de cocaína, tiene mezcla de una ketamina, tiene mezcla de otra cosa. Entonces, por ejemplo, la ketamina también es un anestésico disociativo. Entonces usted tiene un anestésico analgésico que no le duele nada y que le da euforia, y un anestésico disociativo que es la ketamina que va en el TUSI. Entonces usted está como doblemente anestesiado. Usted está en su viaje, tan. Entonces por eso se dobla y digamos como que en ese momento puede estar obnubilado, o sea, como con lo que llamamos una laguna, pero está disfrutando como ese momento y ese espacio, y logran entonces como mantenerse ahí. Si se le va la mano, se cae y hace el paro. ¿Qué fentanilo están consumiendo en Estados Unidos? ¿Y dónde lo consiguen? Porque también tengo esa inquietud. En Estados Unidos los opioides muchas veces son de venta libre. No, aquí también. ¿Se consigue el fentanilo de venta libre en Estados Unidos? No. Filadelfia tuvo un caso particular. Lo que pasa es que, vea, hay una cosa, es que ahí es donde está. El fentanilo y esa molécula son de, digamos, de uso médico, pero al parecer ya aprendieron algunos carteles de narcotráfico a sintetizar la molécula. México. O a mercado en México. En México aprendieron a sintetizar y ya están Entonces, exportando. por eso hay un mercado ilegal. Claro. Hay un mercado ilegal. Aparte también de que a veces se puede conseguir como la molécula original, venderla, por ejemplo, en un país, les voy a decir, en India o en China o en alguna parte, Afganistán. se consigue la molécula y la mandan traer y ahí empiezan a sacar ampollas y a sintetizar. Pues ya hacen la producción, o sea, producciones ilegales que no son las del laboratorio. Cuando pasa el efecto, ¿qué siente el organismo? Bueno, el organismo siente como un despertar, como un relax, como si ya tiene una adicción como tal, ya lo que va a sentir es un malestar, unos dolores, calambres, escalofrío, va a sentir ganas de vomitar, náuseas, diarrea, rinorrea, se le viene la agüita por la nariz, entonces necesitan nuevamente consumir. Pero en general cuando pasa el efecto es como si usted se hubiera dormido por ahí 12 horas o 14 como descansando, despertando de un sueño muy profundo y de un relax total. ¿Cómo se trata a un paciente con fentanilo? Vea, esa pregunta, José, es muy buena, te voy a decir por qué. Porque es tan peligrosa la intoxicación que hay un antídoto que se llama la naloxona para revertir y despertar la intoxicación porque es muy grave. Y eso son unas ampollas. Por ejemplo, todos los grupos paramédicos de Estados Unidos la tienen. En las bibliotecas de los Estados Unidos ya hay kit con la naloxona para utilizarlo porque han encontrado personas con sobredosis por ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que se trata con las medidas generales, pero el antídoto clave, y que yo les digo que ahora, como decía Nacho, nos van a venir la epidemia de todo esto y tenemos que aprovisionarnos muy bien de lo que es la naloxona, que es el antídoto para nosotros revertir la intoxicación, porque no los pacientes hacen su paro respiratorio y pueden llegar a la muerte. Doctor, Pero es se habló de supremamente dos adictiva. casos. Sí, es supremamente adictiva. Perfecto. Muy adictiva. Entonces no sirve de nada porque entonces voy, consumo, me ponen el antídoto, vuelvo y consumo y yo siempre voy a encontrar el antídoto. Y el antídoto no me va a quitar la... No, el antídoto no quita la intoxicación, no quita la adicción. Te salva de la sobredosis, es decir, Salvo de que la no sobredosis. te mate Es la que mira, sobredosis. hay un programa, y es muy interesante que hablemos de esto, hay un programa que se originó en Europa, en Barcelona, por una ONG que se llama Energy Control, que ellos lo que hacen es decirle a la gente que va para esas rumbas pesadas, venga, usted compró droga, venga, yo la examino y le digo qué riesgos tiene para que no le vaya la mano en sobredosis y evitar las muertes. Aquí ya eso ya lo copiaron aquí
Y ya, por ejemplo, en Altavoz, por ejemplo, lo están haciendo. En los grandes festivales de música por tienen eso ya estos lo están puestos de haciendo control como para de evitar la consumo. sobredosis. Sí. Pero cuando tenemos una sobredosis, entonces hay que utilizar la naloxona, que es el antídoto. Ya se conocieron 2 casos acá, que hoy fue la noticia. ¿Usted ha tenido que atender ya personas en la ciudad o del país que estén adictas al fentanilo? En este momento todavía no, de fentanilo no. De heroína muchas y de opiáceos estoy teniendo, les digo, una cantidad impresionante. Pero es porque todavía no tenemos producto aquí en Colombia. Pasaremos a ser importadores del fentanilo. Mire, con estos 2 casos, ya lo que se nos evidencia es que ya está en la ciudad y ya lo empezaron a distribuir en las diferentes muestras que están vendiendo. O sea, preparémonos para los próximos días y semanas porque nos van a empezar a aparecer esos Hugo pacientes. Gallego, doctor, ¿cómo le compite esto a la cocaína? ¿El que consume cocaína querrá fentanilo o son 2 productos completamente distintos? Hábleme, ¿la cocaína frente al fentanilo o viceversa? Son 2 productos completamente distintos. Lo que les mencioné ahora es que pueden adulterar la cocaína con fentanilo. Para llevarlo a ese otro consumo. Para llevarlo a ese nivel, que sería un nivel de mayor adicción. Porque de alguna manera la cocaína también produce adicción, pero no tan rápido, por ejemplo, que el fentanilo como molécula, primero. En segundo lugar, y es que el fentanilo puede tener como, por ejemplo, como efectos diferentes. Hay una persona que le vendieron cocaína y se la adulteraron con eso, la persona empieza como a sentir un efecto distinto a la cocaína normal que le vendían. Miren, yo les voy a contar que es que las concentraciones que utilizan son diferentes y si empiezan a tener una cocaína adulterada con fentanilo, puede empezar a tener un efecto distinto y gustarle la sensación a los que son adictos, porque empiezan a tener algo distinto. Les voy a contar que hace por ahí unos 15 años aquí en Medellín, o un poquito más, vendieron una cocaína pura en las calles. Porque la cocaína normalmente la que venden en la calle tiene un 20-25% de pureza, teniendo mucho. El perico es más bajito, 10, 12%, 15%. Una vez tuvimos 60 pacientes intoxicados en una semana y era porque la cocaína tenía 95% de pureza. Y la gente empezó a alucinar, taquicardia, empezaron con pánico, con todo eso, empezaron a llegar así. Ahora lo que creo yo que va a venir es cuando empiezan a adulterar el tusi con esto, empiezan a adulterar la cocaína con esto, vamos a tener personas como con un mayor grado de adicción, pero con unas sensaciones diferentes que les va a dar puramente la mezcla de estas cosas. Lo que usted está diciendo es que estas personas de este tráfico van a empezar a utilizar el fentanilo para reforzar estos otros productos. Exacto, o como el paciente, por ejemplo, que buscó específicamente el fentanilo, que por ejemplo puede ser un adicto a opiáceos, a analgésicos o heroína, y no, ya la heroína no me está dando nada, quiero escalarme a un nivel más alto, entonces busco fentanilo puro. Te le venden su fentanilo y sigue con su adicción a opiáceos, por ejemplo. No sé si usted tiene información sobre esto y cómo es el precio del fentanilo, ¿es muy asequible para los consumidores o no es? Usted ahora nos decía que los precios van para el suelo. Pues los precios, pero por ejemplo Pues esta que está empezando y no sé, era costosa. en este momento sí, pero en este momento no sé porque, por ejemplo, están muestras adulteradas como las de fentanilo o las de cocaína, pero el precio, digamos, del fentanilo puro no sé. Como apenas está empezando a incursionar, yo supongo que empiece a salir el que quiera fentanilo solo, le empieza a salir con un precio más alto y ya después verán, dependiendo de cómo lo distribuyen. ¿Qué le produce al cuerpo? ¿Qué me le deteriora? ¿Me puede dar un cáncer? ¿Se me pueden morir las neuronas? Ataca los riñones. ¿Qué ataca los riñones, el corazón? Hay algo de toxicidad en el corazón, hay algo de toxicidad. O sea, puedo consumir eso y consumir y mi cuerpo no se degenera. No sé, vea, se degenera en este sentido. Las ponen empiezan a deteriorarse porque no duermen bien, no comen bien, tal cosa, pero que le ataque directamente el hígado, los riñones. Mire, yo tengo... ¿Pero las neuronas no se ven afectadas? Mira, eso te voy a decir, depende de si han tenido sobredosis importantes. O sea, ¿qué sobredosis importante? Que en una sobredosis hizo un parito respiratorio. Les voy a decir una costumbre que tienen los adictos a opiáceos. El adicto a opiáceos le da un viaje tan bueno que le dice al amigo, si me voy poniendo morado, me estimulás y me despertás. Por eso es que a los opiáceos le agregan estimulantes. Por ejemplo, la heroína aquí... no se quede. Claro. Para que no se queden.
Porque si se quedan, ahí se hace una hipoxia y hace lesión a las neuronas cuando falta algo de oxígeno. Aquí, por ejemplo, había un nombre que le decían speedball, o sea, bola rápida, era mezcla de heroína con cocaína, para que la heroína lo llevara a un viaje, pero que la cocaína lo despertara y no se quedara. Entonces ellos entre ellos se estimulan. Entonces le puede afectar las neuronas, es así, por falta de oxigenación. Entonces, ¿cuál es el riesgo que corren los sistemas de salud de los países? Si en última instancia no va a generar un cáncer de pulmón o riñones, o etcétera, etcétera. Pero genera muchas urgencias, muchas sobredosis, muchos síndromes de abstinencia. El que no consigue, mira lo que les digo yo, el que no consiguió heroína aquí cuando yo lo atendí, el hombre empezó con escalofrío, con temblores, convulsiones, presión alta, entonces hay que atenderlo. Y la enfermedad mental también, el tema de las adicciones. La parte, claro, ya vienen son las enfermedades mentales, pero por ansiedad, por trastorno del afecto, por todas esas cosas. Pero que haya, por ejemplo, un daño en la neurona, no, pero en la salud mental de la persona, las vuelve más ansiosas, las vuelve más depresivas. Que es más peligroso. Claro, o sea, mire que estamos en una emergencia de trastornos mentales, todos los centros de tratamiento para enfermedad mental están saturados. No tenemos para dónde mandar los pacientes. Nacho, yo quiero hacer una pregunta un poquito diferente, pero tiene que ver con opioides. A mí ese tema me llama muchísimo la atención porque en Estados Unidos se registran unos niveles de adicción a medicamentos de venta libre para control de dolor y para ansiolíticos, incluso que tienen una gran carga de opioides. Y se dice es que la adicción que se tiene a los opioides es altísima. ¿Qué tan cerca está Colombia de llegar a esos estados en los que se encuentra Estados Unidos? Pues ahorita lo mencioné, sí estamos con eso y yo llamo mucho la atención. Yo a mis estudiantes de la universidad les digo, ojo con la prescripción de los opioides, ustedes estudiantes de medicina, ojo, cuando lo prescriban, ustedes a las personas decirle, pregunten por favor, porque un opiáceo es muy buen analgésico, pero debe ser dado por 3, 4 días, no quedarse uno tomando un mes, 2 meses, porque genera la adicción y ya después no se lo quita. Si lo estamos teniendo, les voy a decir por qué. Yo en este momento estoy atendiendo muchos pacientes con dolores de cáncer y que les tienen que utilizar opioides y ya se vuelven adictos a los opioides. Entonces el oncólogo, el cancerólogo me llama, Hugo, ayúdame para que este paciente está necesitando morfina a 2 manos y analgésicos tal. Dolores crónicos, neuropáticos, de cualquier etiología. También personas con dolores agudos muy intensos empiezan a utilizar el opioide, un dolor de muela, un espasmo muscular y les dan un opioide. Entonces lo estamos teniendo. O sea, a opioides tomados, o la gente, por ejemplo, mire, el tramadol, que a todo el mundo le mandan tramadol que para la migraña, que para yo no sé qué, y es de venta libre. Y lo venden mezclado con acetaminofén, con ibuprofeno. Entonces teniendo personas así, adictos a jarabes, jarabes de tramadol, pastillas de tramadol, y lo mismo los demás opiáceos que son de venta libre en nuestro país. Se me agota el tiempo. ¿Esto en qué actúa? ¿En qué actúa? Es que mira, todos los opiáceos, como les digo inicialmente... Vas a las... neuronas. Claro, al centro de placer. Vas allá directamente y allá llega y genera un cortocircuito o lo que sea, o reduce la sensación. Y quita mire, porque uno tiene uno tiene como 2 percepciones grandes del dolor. Una, la parte emocional del dolor, y la otra es la parte de localización del dolor. Entonces toda esa parte lo bloquea. O sea, me está doliendo porque aquí me corté con un cuchillo. Y le ponen el opiáceo y le quita el dolor, aunque usted todavía siente el dolor aquí, pero ya no le angustia. Porque ya le quitó esa parte emocional de los opiáceos, actúan ahí. Por eso es que son tan buenos analgésicos. ¿Con quién va a competir el fentanilo? Y por lo que le escucho a usted, será la droga de moda que veremos muy, muy rápidamente en Colombia y en toda América Latina. Yo sí creo, pero les voy a decir, hay algo, y es que nos van a presentar muchas sobredosis, muchas urgencias con esto, y probablemente fallecimientos. Pero yo creo que ahí mismo eso va a ser como la alerta para que las personas estén como muy pendientes de con ese fentanilo, porque pues fuera de que tiene el problema de adicción y todo eso, hay mucho riesgo de complicaciones. ¿Y va a competir con la cocaína? En este momento está compitiendo con la cocaína. Mire que se ha desestimulado la producción cocalera, pero porque está compitiendo en este momento con la cocaína particular y con la marihuana. Y además que es mucho más fácil de hacer. Sí, porque no necesitan grandes extensiones de terreno, sino que son sintéticas y en pequeños laboratorios pueden hacer los procesos. Grandes cantidades, en pequeños laboratorios. Claro, porque lo que decías de 2 miligramos, entonces necesitan espacios muy pequeños. Entonces, por eso son como laboratorios de un cuarto. Cada cual va a poder hacer sus drogas en su casa. Sí.
Y se conoce de presencia, además de lo que está llegando a Colombia, en Latinoamérica, fuerte en otras partes o apenas está llegando. No, sí, lo que les dije yo, por ejemplo, De en Argentina el año Argentina. pasado, y ya hay alertas en los otros países, en Latinoamérica. Porque lo que mencionabas ahora, pues digamos, la sintetizaron y tienen como una presencia importante, por ejemplo, de México, y eso va como regándose. Sí, se va a cambiar el mundo del narcotráfico, lamentablemente. esto. Yo leí ayer precisamente leí eso, que en México ya se está hablando y dije, no, tranquilo, es que aquí lo vamos a inundar a usted, ya no es la coca, es el fentanilo, aquí ya lo sabemos sintetizar, va para allá para que... Lo leí ayer en algún periódico internacional. Preocupante la cosa. Y lo que decía Andrea, por ejemplo, de Estados Unidos, o sea, hasta 200.000 muertes se han reportado en Estados Unidos por muerte de los opiáceos. Usted, de los diferentes presentaciones. Me quedan 30 segundos. Usted alguna vez me habló de un anestésico. Y entonces, que usted cómo sabía si consumían, si llegaban sus hijos a su casa con los pies morados porque se golpeaban, pero no sentían. ¿Cuál era ese? No me acuerdo cuál te como dije. que es como una anestesia que se toman y entonces usted sabía que... pero si estaban consumiendo lo que pasa el es que ese, por ejemplo, es la ketamina, que es uno de los componentes en este momento del TUSI. Muy bien, eso con el TUSI, entonces perfecto. Entonces, ¿sabe por qué consume TUSI? Porque llega lleno de morados, ¿verdad? Porque está como medio anestesiado. La pregunta que le tengo es muy sencilla. Hombre, una persona esta no se mata en esos estados así descolgado, o sea, ahí no está el riesgo grande que se caigan por unas se escaleras, apoyan. no Se sé. caen o se ahogan. ¿Sí me entiendes? O sea, se pueden ahogar, se quedan en una depresión respiratoria. O sea, es posible. Doctor Hugo Gallego, como siempre, muy valiosa esta conversación con usted. Qué susto caer en esto. Y el que caiga en el fentanilo y le guste, ahí se queda. Muy complicado. Hombre, sí, que se cuiden mucho cuidado, esas curiosidades, el probar esas cosas, no reciban este tipo de sustancias por ahí, ni regalo, ni nada de estas cosas. Porque ahí se quedan. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. Vamos a hacer una pausa y vamos con un video que les tenemos de EPM. Ya volvemos. Y una nota. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. ...140 estudiantes del municipio de Remedios se beneficiarán de 33 instrumentos nuevos comprados por el IDEA y el municipio, y los cuales serán entregados a la Casa de la Cultura Eduardo Zuleta Gaviria. Los estudiantes son niños, jóvenes y adultos, y hacen parte de los procesos formativos de grupos de coro, piano, estudiantes de la banda musical, de las bandas marciales y la banda de marcha. Se entregaron una guitarra eléctrica, una guitarra clásica, una batería, un saxofón, flauta traversa, trompeta, organeta y acordeón, entre otros instrumentos. El gerente de la IDEA destacó que con este proyecto se toca la vida de las familias que se ven de una manera u otra beneficiadas por los instrumentos musicales. Allí se invirtieron 102 millones de pesos, 51 entregados por el IDEA y otros 51 por el municipio. Esto hace parte de la estrategia de fomento de la cultura del IDEA, donde se invierten 3.000 millones de pesos, 1.500 millones que van a la renovación y compra de instrumentos musicales y otros 1.500 que van al programa Antioquia Vive la Música.